Advertir a otros acerca del peligro en el que se encuentran y que podría tener graves consecuencias en sus vidas es algo que muchos hacen en el campo material. Es algo que hacen los médicos con sus pacientes cuando les advierten de que si continúan en ese régimen de vida en que van, muy pronto van a sufrir terribles consecuencias en su salud. También los diseñadores de rótulos de carreteras también advierten a los conductores acerca de manejar con prudencia en ciertas áreas a fin de no sufrir un trágico accidente. También es el caso de los meteorólogos que avisan de que si no se evacúa la región en la cual se encuentran, van a sufrir riesgo de vida por causa de las inundaciones severas que se producen donde ellos se encuentran. Así que en lo material hay muchos que están advirtiendo de peligros, de riesgos. En lo espiritual debería de ser lo mismo. Deberíamos de estar advirtiendo a la humanidad sobre los peligros que hoy corremos, los riesgos bajo los cuales estamos de sufrir daños a nuestra salud o de sufrir la muerte misma. Sin embargo, en lo espiritual, el pueblo de Dios no ha sido diligente para advertir tanto al creyente que se ha apartado del buen camino, como al impío que todavía no ha ingresado. No se les advierte de los peligros que están corriendo al llevar una vida de esa manera. Vamos entonces a meditar sobre el tema advirtiendo a otros acerca del peligro. Esta es una necesidad urgente. Es algo que debemos de hacer día a día, porque muchos están sufriendo las consecuencias de una tragedia porque nadie les advirtió que estaban próximos a sufrirla. Para meditar en este tema, vamos a ir a las palabras de Santiago, quien fue hermano de Jesucristo, nuestro Señor, y quien fue líder de la iglesia de Jerusalén en el primer siglo. Escuchemos lo que Santiago le dice al pueblo de Dios a través de su carta en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Palabras de Santiago, quien fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, pero llegó a ser una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Un hombre muy temeroso de Dios después que se convirtió, porque en inicio él no creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Vamos a considerar en este tema, en primer lugar, la realidad del peligro grave en el que se encuentran muchos, tantos creyentes como no cristianos. Estar en una situación de alto riesgo sin saberlo es la experiencia de millones de personas en el mundo. El día de hoy, o el día de ayer, escuchamos la noticia en el Líbano de un cargamento químico que había sido decomisado y que había sido guardado en una región cercana al centro de la ciudad. La gente no sabía dónde estaba viviendo y el día de ayer se produjo una terrible explosión que mató a más de 100 personas y ha causado la herida de más de 1,000 personas. Así que fue una situación totalmente inesperada
para las personas que estaban viviendo en una situación de alto riesgo sin saberlo. Así que, por no saber el peligro en el que se encuentra, una persona puede sufrir una terrible tragedia. Y es lo que le ha acontecido a millones de personas en el mundo, que han sido víctimas de tragedias inesperadas. Así que, fue por razones como estas que Santiago exhortó a los creyentes de su tiempo a advertir a otros creyentes que se habían extraviado de la verdad, a advertirles que debían de regresar para no sufrir consecuencias. Así que vemos aquí el llamado imperativo de Santiago a los creyentes que se mantenían fieles a advertir a aquellos que se habían alejado, ya sea por causa de la persecución que había en aquellos días o por cualquier otro motivo, que era necesario que regresaran a fin de no sufrir consecuencias terribles, las cuales tendrían que lamentar después. ¿Y qué tan frecuente es el caso de creyentes que se salen del buen camino, que se extravían de la verdad para ingresar por una senda errónea? Para sorpresa de muchos, el número de deserciones de creyentes es muy elevado. Sí, no son unos pocos. Y por cuanto son muchos los que desertan del camino, por eso el apóstol Pablo mencionó en la carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 10 y versículo 12, mencionó algo acerca de esta realidad. Sus palabras fueron: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que aún los firmes están en riesgo de salirse del camino angosto. Y es por eso que hay que estar vigilantes y alertas para que eso no ocurra. Y es por eso que también es necesario ser sensibles, por si se produce una desviación, escuchar la exhortación de esa voz que llama a regresar al buen camino. Así que, dado que son muchos los que se salen del camino recto, por eso obedecer este mandamiento de ayudar al que se ha extraviado a regresar se convierte en una necesidad urgente. Sí, tenemos ese mandato de ir en busca de esta oveja que se ha escapado del carril, del redil, y que necesita volver a fin de no perecer en ese lugar de extravío por el cual se ha ido. Amados hermanos, estamos viviendo hoy día en una iglesia mundial en la que se están dando muchos casos de creyentes que estaban fieles, que estaban intensos en su primer amor, pero que se han salido del reino del Señor y que han empezado a andar por un camino de mundanalidad y de materialismo. Así que hoy más que nunca es necesaria esta labor de ir a buscar a esos creyentes fríos, indiferentes, que ayer estuvieron con nosotros, pero que en un momento dado salieron de nosotros y se han alejado y están en una situación de alto riesgo. Así que necesitamos reconocer que es un problema real. Necesitamos entender que es un problema grave. Necesitamos entender que muchos están en peligro. Y aún nosotros mismos, si nosotros no continuamos haciendo lo que es debido, estamos en el mismo riesgo. Tenemos que entender entonces que es un problema severo y que se necesita de rescatadores que vayan en busca de esos creyentes que se están alejando cada vez más de la presencia del Señor, con lo cual están haciendo más probable la posibilidad de sufrir algún terrible daño. Veamos en segundo lugar los beneficios que produce el ir
a rescatar a esos creyentes extraviados. Sí, hay mucha bendición de esa labor. Hay mucho beneficio de esa tarea cumplida, de ir a buscar a estos hermanos en la fe, que en un tiempo estuvieron con nosotros, pero que ya no están. Que nos gozamos con ellos, pero que ya no podemos gozarnos con ellos. Algunos dicen en una forma humorística: me fui al mundial, me fui a Egipto, sin entender la dimensión del peligro que están corriendo por haber tomado una ruta equivocada. Es por eso que aquí Santiago anima a los creyentes, a los que estaban fieles, a ir en busca de esos creyentes débiles que se salieron de la ruta. Y les anima haciéndoles mención de dos resultados maravillosos de esa labor de ir a rescatar a los perdidos, a los extraviados. Uno de esos beneficios, le llama Santiago, es salvar esa alma de la muerte. Vea lo que dice el verso 20. Que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere Santiago con eso de salvar de muerte al pecador? ¿Está diciendo Santiago que este no era hijo de Dios y que por eso entonces está en peligro de la condenación eterna? No. Santiago no está hablando de un creyente, de un impío, que va a sufrir la muerte segunda y que va a ser echado en el lago de fuego. No se está refiriendo a él, se está refiriendo a creyentes. Recuerde que él dijo: si alguno de vosotros. Estaba hablando a creyentes, estaba hablando de hermanos de la fe, estaba hablando con la iglesia a través de su carta. Así que Santiago está hablando de una realidad que afecta al pueblo de Dios. Ahora, quiero aclarar nuevamente, no estaba hablando de impíos, porque Santiago dice que si alguno se ha extraviado, el impío ya estaba extraviado, no podía extraviarse de nuevo. Esa es otra razón más por la cual tenemos que entender que aquí Santiago no está hablando del impío. El impío ya estaba extraviado. El creyente entró al buen camino, pero se extravía. De él está hablando. Y podemos pensar en algunos casos de este tipo de extravío de la fe. Podemos mencionar el caso de Ananías y Zafira. Ellos eran creyentes. Ellos conocían la palabra, pero ellos cometieron un grave pecado. El pecado de mentir al Espíritu Santo. Así que con esa mentira al Espíritu de Dios se extraviaron. Y por haberse extraviado, sufrieron la muerte física. Entonces cuando Santiago dice acá que el que va en busca del extraviado va a salvar esa alma de la muerte, está hablando de la muerte física. Sí, ese creyente que se aleja está expuesto a un juicio disciplinario de Dios, quien podría quitarle la vida, como le quitó la vida a Ananías y Zafira por causa de su pecado. El apóstol Pablo hace mención de esto cuando escribe a los Corintios en la primera carta hablando de la cena del Señor. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:30 que algunos estaban durmiendo, algunos estaban debilitados y algunos ya dormían por haber comido, por haber participado de la cena del Señor indignamente. Así que hace referencia Pablo de creyentes que fueron castigados con la muerte por causa del pecado de haber comido indignamente la cena del Señor. Así que aquí Santiago está hablando de librar de la muerte física a esos creyentes que se descarrían y que se les ayuda a retornar al camino de la fe. Y salvar de la muerte a un creyente extraviado
Es una labor grandiosa. Es una labor digna de elogio. Así que si tú, amado hermano, logras traer de nuevo al redil a ese creyente que ya está en el mundo, le vas a preservar la vida y vas a realizar una labor digna de admiración. El otro beneficio que menciona Santiago acá, de esta labor de rescatar al extraviado, es que con esa labor se va a cubrir multitud de pecados. ¿A qué se refirió Santiago con eso de cubrir multitud de pecados? Se refirió, por un lado, a los pecados que le serían perdonados a ese creyente que volvió con un corazón humillado a pedir perdón. Entonces, una vez que viene, es lavado de sus pecados. Sus pecados son cubiertos con la sangre de Cristo. Ese es un beneficio de esa labor de rescate. Pero por otra parte, cuando se rescata a un creyente extraviado, otro beneficio es que el haberle traído al redil, eso va a permitir que los pecados que él estaba promoviendo, que la proliferación de pecados que se estaba produciendo con ese descarrío, no avance, no prosiga. Porque cuando una persona peca, esa persona no peca sola, se involucra con otras personas. Ese pecado no se queda solo, ese pecado se multiplica. Así que si se logra traer de nuevo a la casa del Señor a ese creyente que se fue al mundo, entonces se va a detener esa reproducción de pecado que él estaba causando. Así que es un beneficio que va a bendecir a más de una persona. Bendecirá al creyente que se descarrió y bendecirá a aquellos que estaban siendo contaminados por este creyente extraviado. Así que hay grandes beneficios, amados hermanos, de ir a rescatar un alma extraviada. Y por supuesto hay gran beneficio de ir a salvar un alma que nunca ha estado en los caminos del Señor. A un impío, a un pecador que todavía no era hijo de Dios y fue rescatado de esa vida inmunda que estaba llevando. Hay grandes beneficios y por eso es que necesitamos hacer esa labor. Y es urgente hacerla porque son muchos los que están en esa condición lamentable de vida espiritualmente. Consideremos en tercer lugar un obstáculo común que impide a muchos realizar tan importante labor de advertir al pecador de las consecuencias. Veamos algo que obstaculiza esta labor de ir a rescatar a esos que necesitan ser rescatados de esa vida vana que están llevando. Nosotros sabemos que ser conocedor del mal camino por el cual alguien se introdujo es algo que es común en algunas personas. Ellos por algún motivo son informados o vieron los indicios o vieron la conducta pecaminosa que alguien está llevando a cabo. Entonces, muchos creyentes conocen del camino erróneo por el cual han entrado algunos creyentes. Sin embargo, es común que estos creyentes que se dan cuenta de estas cosas opten por guardar silencio, opten por quedarse callados y no hacer nada, por ayudar a ese creyente a salir de ese camino por el cual están entrando, o ya están profundamente metidos en él. Así que, muy contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña, los creyentes que se dan cuenta de un hermano en la fe que ha ido por un camino de pecado, en lugar de ir a su rescate, prefieren mantenerse afuera, a la distancia, sin involucrarse en la situación. Y con ello están permitiendo que los sufrimientos que ese creyente descarriado está sufriendo vayan en aumento y que puedan llevarlo a una muerte física. Así que, en lo espiritual, estamos haciendo lo opuesto que se hace en lo material. Porque si nosotros estamos frente a una casa que está en llamas
y vemos a alguien que quiere entrar a la casa en llamas, le vamos a gritar y le vamos a decir, no entres, te vas a quemar. Las quemaduras pueden ser muy severas, no entres, eso es terrible, tú no sabes la temperatura que ahí hay adentro. Y vamos a tratar de desanimarlo. Si es posible, nos vamos a colgar de su brazo para no dejarlo entrar. Pero lo que hacemos a nivel terrenal, a nivel físico, no lo estamos haciendo a nivel espiritual. Así que vemos al hermano entrando por el camino en el cual va a sufrir quemaduras espirituales y daño y tragedia, pero no tratamos de persuadirlo a que no lo haga. Así que tenemos que tener cuidado de no estar desobedeciendo el mandato del Señor, de ayudar al hermano que se descarría, al hermano débil. ¿Y cuál sería alguna de las explicaciones por las cuales preferimos guardar silencio ante ese hermano que se está yendo por el mal camino? Una de las explicaciones está dada por el hecho de que estamos interpretando mal algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo el pasaje de Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Así que creemos que este pasaje nos prohíbe expresarnos cuando vemos que algo anda mal con el hermano en Cristo. Otro pasaje es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Creemos que este pasaje nos prohíbe juzgar, que nos prohíbe evaluar, que nos prohíbe examinar los hechos de otros. No, está muy mal interpretado este pasaje. Este pasaje debe ser interpretado a la luz de otros pasajes, como por ejemplo Juan capítulo 7, versículo 24. Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí se dice que si tu juicio es en base a apariencias, no lo hagas. Pero si tu juicio es justo, puedes juzgar. Así que si tú tienes las evidencias, tienes la seguridad de que este hermano entró por mal camino, ve y habla con él y díselo. No estás cometiendo desobediencia al mandamiento de no juzgar. Te dice que no juzgues si estás haciéndolo en base a apariencias. Otro pasaje que te dice que tú puedes juzgar es el de Pablo cuando escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 2, versículo 15. Dice así: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que el espiritual puede juzgar, claro que sí, porque tú tienes conocimiento de la palabra. Porque tú no estás haciendo las mismas cosas que él está haciendo. Entonces tienes respaldo para ir a juzgar a este hermano y ayudarlo a volverse de ese mal camino. Así que necesitamos pedir al Señor sabiduría para descubrir qué es lo que nos está impidiendo ir a ayudar al hermano que necesita ser rescatado. Necesitamos entender qué es lo que nos detiene para corregir el error e ir a buscar esa alma perdida. Así que, amados hermanos, venzamos cualquier obstáculo que sea que nos ha bloqueado el paso para ir a ayudar al hermano en necesidad. Y debemos entender que si nosotros callamos habiendo tenido el conocimiento, esa persona va a sufrir irremediablemente las terribles consecuencias. Pero el Señor nos va a demandar, porque teníamos la responsabilidad de ir a hacérselo saber. Sí, tenemos la responsabilidad y por eso Dios nos va a demandar. Escucha un par de escrituras que nos dicen que Dios va a demandar de nosotros si no lo hacemos. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3 y verso 20, encontramos estas palabras: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no volverán en memoria, no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano.
Dios va a demandar de tu mano, hermano. Eso de que no fuiste a amonestarle. Es como los padres que no amonestan a sus hijos y los dejan ir libremente en su pecado. Dios les va a demandar a esos padres por no haber amonestado a sus hijos cuando entraron por el mal camino. Porque hay padres que son consentidores, porque es su hijo, le toleran las cosas. No. El padre tiene conocimiento que el hijo está haciendo mal, pero no va y habla con él. Y Dios le va a demandar por no haberlo hecho. Déjame leer de otra escritura que habla de esta responsabilidad. Ahí mismo en el profeta Ezequiel capítulo 33, verso 6, tenemos estas palabras. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. Hermanos, nosotros somos atalayas del Señor. Tenemos que ir a decirle al pecador lo que va a sufrir si sigue en esa vida. Tenemos que decirle al hermano carnal las cosas terribles que le esperan si sigue en esa vida carnal. Así que Dios nos dé un corazón compasivo por este creyente descarriado. Compasivo porque él va a sufrir y nosotros no estamos haciendo nada para evitar que él sufra. Que Dios nos ayude a imitar el ejemplo del Señor Jesucristo, quien tuvo compasión de las multitudes que eran como ovejas que no tenían pastor. Sí, esas ovejas sin pastor estaban yendo por un camino de peligro. Podían ser devoradas por lobos, porque no tenían un pastor que les guiara por el camino seguro. Y Jesús se compadeció de esa gente. Así que compadezcámonos de esas personas que van por el mundo como ovejas sin pastor y muy pronto van a ser presa de algún lobo rapaz que se cruce en su camino. Quiero concluir con algunas cosas importantes. De la misma manera en que una advertencia a no entrar sin precaución por un camino peligroso tiene como resultado el librar a alguien de un accidente trágico, cuando se le advierte que debe de entrar con precaución. Esa advertencia tiene como resultado que esa persona es librada de una tragedia automovilística. De la misma manera, las advertencias espirituales dadas a un creyente que se ha alejado del buen camino tendrán como resultado librarlo de un final doloroso y fúnebre. Es por esa razón, mis hermanos, que hoy día se está volviendo una necesidad cada vez más urgente ir a buscar a los descarriados para decirle: hermano, vuelve, te has alejado, vas muy mal, te esperan cosas terribles, por favor, escucha. No hagas oído sordo a este mensaje que viene del Señor. Que el Señor nos ayude a realizar esta labor tan necesaria en estos días de gran apostasía que estamos viviendo. Sí, estamos viviendo días de gran apostasía. Muchos creyentes se están yendo al mundo. Se están yendo de regreso de donde salieron. Y nosotros somos los atalayas que tenemos que sonar la voz para ellos, para advertirles del peligro. Hablemos en alta voz. Hablemos con insistencia. Digámoslo una y otra vez: vuelve al camino. Te invito a la iglesia. Te invito al servicio virtual. Imagínate, ahora hasta más fácil es. Ya ni necesita ir a un templo. Ahora desde su propia casa puede escuchar palabra de Dios. Hay que invitarlo, pero no lo estamos haciendo. Muchos creyentes, pudiendo invitar a alguien al servicio virtual, no lo hacen, siendo que es tan fácil hacer un clic y mandar la invitación. Sigamos el ejemplo de Noé, quien advirtió por muchos años a su generación de que llegaría un diluvio terrible.
por causa del pecado de la humanidad. Sigamos el ejemplo de aquellos ángeles que fueron a Lot a decirle: Lot, debes de salir de aquí, estás viviendo en un mal lugar, Dios va a destruir estas ciudades, así que Lot, ve fuera de acá. Tenemos que ir a decirle a esos creyentes que están viviendo como Lot en medio de Sodoma y de Gomorra, que salgan de ahí para que no sufran el daño cuando Dios derrame juicios severos. Que el Señor nos ayude a vencer el temor que nos produce el anunciar este mensaje de advertencia que la gente necesita oír aunque no lo quieran oír. Sí, ellos no van a querer oír, pero deben de oírlo porque lo necesitan. Que el Señor nos conceda que los pastores que están predicando un mensaje que solamente es agradable al oído, que lo cambien por un mensaje de advertencia para que le digan a la gente que deben volver a Jehová Dios antes que sea demasiado tarde. Que nos dé el Señor fortaleza y valor para decirle a los creyentes que si siguen ignorando los mandamientos de Dios, pueden sufrir una muerte física, una severa disciplina de parte del Señor. Que nos ayude el Señor a ser como esos médicos que le dicen la verdad a sus pacientes, que le dicen que si no se le corta la pierna, están en peligro de muerte. Sí, es un anuncio fuerte, es una decisión severa cortar la pierna para poder salvar la vida. Que el Señor nos ayude a entender que esta labor de exhortar es dolorosa, es desagradable, pero es muy necesaria. Que Dios nos libre de estar en silencio, que nos conceda abrir nuestra boca y empezar a dar este mensaje de advertencia, porque juicios severos se están acercando, ya los estamos viviendo. La crisis de la pandemia va en aumento, esto no está terminando, esto apenas está comenzando. Hay mucho desempleo, hay mucha muerte, hay mucha enfermedad, hay mucha gente deprimida, hay mucha gente sola, encerrada, bajo tensión, con inseguridades. Esto va en aumento, pero la gente no quiere entender que deben volverse sus malos caminos para que Dios les libre a ellos de los efectos de estos juicios que Dios ha derramado sobre la tierra. Que Dios nos ayude a decirles a los creyentes que vuelvan a la iglesia y que vuelvan no esperando ser servidos, sino que vuelvan para servir. Que el Señor nos ayude a decirles que a una iglesia no se asiste para ser un espectador, no se asiste para escuchar cosas que me agraden, porque la iglesia no es un circo donde me van a hacer reír. La iglesia es un sitio donde me van a decir lo que necesito oír, aunque me desagrade, pero que me va a bendecir, porque me va a librar de consecuencias. Me va a librar de juicios terrenales y me va a librar de perder las recompensas que Dios podría tener preparadas para mí si le sirvo con dedicación. Que Dios nos conceda decirle a esos cristianitos carnales y mundanos que se vuelvan de la carnalidad, que dejen la mundanalidad para que no vayan a sufrir serias consecuencias. Que el Señor nos conceda decirles a estos cristianitos carnales que dicen que no tienen tiempo para la iglesia y para Dios, decirles que dejen de mentir, porque para cualquier otra cosa tienen tiempo, pero no tienen tiempo para Dios. Tenemos que decírselo para que cambien y no sufran juicios de Dios por mentirosos y por no querer participar en el reino de Dios, sabiendo que si participamos en las cosas del Señor, recibiremos recompensa. Que el Señor entonces nos ayude a ir a estos hermanos que se han descarriado, para llevarles no un mensaje agradable al oído de ellos,
sino un mensaje que será del desagrado de ellos, pero que lo van a necesitar y lo van a agradecer. Que el Señor nos ayude a realizar una labor vigorosa de rescate, porque tiene que ser una labor grande la que necesitamos hacer, porque la necesidad es inmensa. Hermanos, hoy día hay mucho creyente extraviado, hay mucho creyente perdido, hay mucho creyente indiferente, hay mucho creyente que hay que rogarle para que haga algo, porque han olvidado la esencia del cristianismo. Y es por eso que hoy se vuelven cristianos rogados, en vez de ser cristianos dispuestos para participar en las cosas de Dios. Si se les va a pedir un favor, hay que pedírselos con miedo, porque pueden dar una mala respuesta, porque se han olvidado cuál es la vocación de un verdadero hijo de Dios. Necesitamos entender, hermanos, los que estamos por el camino correcto, que hoy día no es una oveja la que se ha perdido de las 100. Hoy día son 99 ovejas las que están perdidas de las 100 que hay en un redil. Así que imagínate, solo una es la que va por el buen camino. Las 99 están descarriadas. Eso nos habla de la urgencia de hablar este mensaje que la gente necesita oír. Hay que volverse antes que sea demasiado tarde. Juicios severos están llegando. Que Dios nos ayude a sentir la urgencia, a verla, a entenderla. Déjame decirte que antes se hablaba de que la juventud estaba perdida en las drogas, pero nada se decía de los niños. Pero ahora hasta los niños están perdidos, viendo inmoralidad en las pantallas de televisión, en la pantalla grande, en la pantalla chica. Imagínate, aún los mismos padres le compran a sus pequeños niños tabletas para que se corrompan. Es terrible. Así que la necesidad es grande, porque ahora ya ni los niños se escapan del mal camino. Vemos niños rebeldes, atrevidos, contumaces. Es tan grande la necesidad espiritual. Aprendamos, hermanos, del ejemplo de los gobernantes de las ciudades. Cuando un ciudadano se extravía en una montaña, en algún desierto, la ciudad organiza escuadras de búsqueda, de rescate, y manda mucha gente por todos lados a buscarle. Y mandan helicópteros, y lo buscan por aire, por tierra, y a como sea, hasta encontrarlo. No descansan hasta encontrarlo. Aprendamos de esa preocupación en lo material, de ir a rescatar a una persona que se ha extraviado en una selva o en un desierto. Si esa persona perece ahí en la selva o en el desierto, pero esa persona era hijo de Dios, esa persona va a sufrir la muerte de su cuerpo, pero su alma va a partir a la Nueva Jerusalén. Pero cuando el que se pierde es espiritualmente, ese puede sufrir una consecuencia terrible. Si es impío, va a perder el alma porque va a ser echada en el lago de fuego. Y si era creyente, va a perder las recompensas que Dios podría haber tenido preparadas para él cuando le fue fiel. Así que necesitamos entender que es más urgente rescatar a alguien en lo espiritual que rescatarlo en lo material. Que el Señor nos ayude a no dejar al soldado herido en el campo de batalla que termine de morir. Porque lamentablemente la iglesia es el único ejército en el mundo que cuando encuentran a un soldado herido, lo terminan de acabar. Lo terminan de matar con las críticas, con las murmuraciones, en vez de levantarlo y restaurarlo y traerlo al rebaño, limpiarlo de la inmundicia y ponerlo de nuevo en el ejército de Cristo. Que Dios nos libre de seguir cometiendo ese error. Un creyente que cayó en pecado se le termina de destruir, en lugar de ayudarlo a lavarse y salir de la inmundicia. Que el Señor nos ayude a salir de la indiferencia que hemos caído con respecto a los perdidos.
con respecto a los extraviados en la fe. Oh, amados hermanos, es terrible. Hoy tenemos corazones fríos, que no tenemos compasión por aquel hombre tirado en el camino, que fue asaltado, que fue herido. Pero aquel samaritano, que ni judío era, se compadeció de él, pero el judío, el sacerdote, el levita, no se compadeció de aquel hombre. Así está pasando con el pueblo de Dios. Es más fácil que el impío se compadezca por alguien en necesidad que un creyente se compadezca por alguien en necesidad. Que Dios nos dé un corazón sensitivo a las necesidades de los perdidos, de los extraviados. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que nos conceda involucrarnos en esta labor tan importante de ir a rescatar al perdido. ¿Sabes? Muchas veces hemos visto a creyentes que se han apartado de las iglesias y se dejaron de congregar en las iglesias. Y nosotros los vimos partir, pero no fuimos a recordarles el mandamiento que dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y como no hicimos una labor de exhortación, ese apartarse de la iglesia constituyó el inicio de su extravío completo. Sí, se empezó a alejar del servicio, empezó a asistir alternadamente, ya no como al principio que siempre estaba ahí. Se empezó a enfriar, después ya casi no venía. Por último dejó de venir. Y finalmente lo encontramos en la calle como un mundano completo. Y todo porque no hicimos la labor de exhortarlo. Todo porque no hicimos la labor de rescatarlo a tiempo. Y ahora que ya está fuera y perdido, menos que vayamos a buscarlo. Es cuando más necesidad tiene este hermano de que se le vaya a buscar, se le hable de reconciliarse con el Señor y traerlo de nuevo al redil. Porque no lo vamos a traer con su inmundicia al redil. Tenemos que decirle que tiene que purificarse para que no venga a traer la contaminación aquí dentro tampoco. Pero hay que hacer la labor. Que Dios nos conceda ir a rescatar a aquellos que se han extraviado. Que Dios te bendiga, amado hermano.